Buenas noches. Vamos a mirar hoy de la unidad 1, el paso 2, organización y presentación, las actividades 4 y 5. En el anterior CIPA se trabajaron la actividad 1, 2 y 3. Quien les habla, Azucena Gil, desde el CEAD de Bucaramanga. Vamos a arrancar con la actividad 4. La actividad 4 nos habla de algo muy importante que es el muestreo. En muchos problemas es imposible o innecesario tener todos los datos de una población. Con solo los datos de una parte de ella se puede obtener la información necesaria para poder llegar a tomar decisiones o probar hipótesis referentes a toda una población. La parte de la población que se estudia se llama muestra. La muestra es un subconjunto de ese conjunto grande que corresponde a la población, que si estamos en teorías de conjuntos lo llamamos el conjunto universal. Y la técnica que se utiliza para su selección se llama muestreo. El objetivo principal del muestreo es proporcionar las indicaciones necesarias para que al seleccionar la muestra, esta sea representativa de toda la población que se va a estudiar. Ya en la sesión anterior habíamos hablado algo sobre muestreo, aquí vamos a profundizar un poco más sobre ello. Dentro de los tipos de muestreo está el muestreo probabilístico o al azar, que es el que nosotros vamos a trabajar en todo el curso de estadística, cuando cada uno de los elementos tiene la misma probabilidad de ser escogido, obteniendo así una muestra aleatoria. Y existe otro muestreo que es el muestreo no probabilístico, cuando el investigador selecciona los datos a su propio criterio, de manera caprichosa, por conveniencia, de manera que las muestras no son seleccionadas aleatoriamente y los resultados pues no ofrecen confiabilidad alguna. Entonces, el muestreo con el que vamos a trabajar en el curso de estadística es el muestreo probabilístico o al azar. Entre el muestreo probabilístico al azar hay varios tipos de muestreo. En primer lugar está el muestreo aleatorio simple. Si cada posible muestra de la población del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada. Un segundo muestreo es el muestreo aleatorio sistemático, cuando los elementos son seleccionados de una manera ordenada, que es muy importante eso, son seleccionados de una manera ordenada. En este caso, la población se encuentra organizada ya sea por medio de un código, de una fecha, de una hora, de un orden de llegada o cualquier otro aspecto que permite esa organización o que la información esté ordenada. La manera en que se realiza la selección depende del número de elementos de la población y del tamaño de la muestra. El tercer tipo de muestreo es el muestreo aleatorio estratificado, cuando la selección tiene en cuenta los diferentes grupos o estratos que conforman la población. El muestreo aleatorio estratificado tiene una característica muy especial, y es que la información es homogénea. Los elementos de la muestra se seleccionan de cada grupo en forma aleatoria o por un método sistemático. Los estudios de la población basados en muestras estratificadas usualmente tienen mayor precisión o menor error muestral que cuando se seleccionan por el muestreo aleatorio simple. El cuarto tipo de muestreo es el muestreo aleatorio por conglomerados. Aquí, la diferencia con el estratificado es que aquí, pues la muestra o la población que vamos a tener, pues va a ser más heterogénea. Entonces, si para
su selección se tiene en cuenta el siguiente procedimiento. En primer lugar, se divide la población en grupos que sean convenientes para el muestreo. Luego, se selecciona una parte de los grupos al azar o por un método sistemático. Y por último, se toman todos los elementos o parte de ellos al azar o por un método sistemático de los grupos seleccionados para conformar la muestra. Una muestra por conglomerados usualmente produce un mayor error muestral que una muestra aleatoria simple del mismo tamaño. Aquí vimos en qué consistían. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo dice: el comité científico de una reconocida multinacional de medicamentos desea promover un producto que ha sido efectivo en el tratamiento de la malaria en varios países. Para esto, dicho comité decide realizar una campaña en 6 hospitales que están ubicados en 3 de las zonas colombianas donde se ha detectado la enfermedad. Estamos hablando de la malaria, ¿no? Entonces, para la solución, las zonas de mayor registro de contagio en Colombia de malaria son la costa pacífica, la costa atlántica y la Amazonía. Dado que la población está dividida en 3 grandes zonas, es posible seleccionar 2 hospitales por zonas. Y luego, de forma aleatoria, se puede seleccionar la muestra. Entonces, en este caso estamos utilizando el muestreo estratificado. ¿Por qué? Porque estamos manejando grupos que son bastante homogéneos. Ustedes miran, sabemos, y de acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, los sitios en donde en Colombia pues hay más problema con la malaria es la costa pacífica, la costa atlántica y la Amazonía. Y nos piden de ahí, nos piden realizar una campaña en 6 hospitales. Entonces, en la costa pacífica se toman 2, en la costa atlántica se toman 2 y en la Amazonía se toman 2. Todos están bajo la misma situación que es el problema de la malaria, ¿cierto? Es donde hay más malaria. Entonces, eso hace que sea mucho más homogénea la información que estamos tomando. Y de esa manera, pues es que se hace cuando se habla de muestreo estratificado. Un segundo ejemplo dice que para mejorar el servicio a los usuarios, el director de un hospital realizará un estudio relacionado con el tipo de sangre que ellos tienen. Dada la gran cantidad de pacientes a los cuales se les presta el servicio, decide encuestar a 400 de los usuarios que normalmente acuden al hospital en un mes. Es para la solución. Aquí la característica fundamental del estudio es el tipo de sangre, ¿cierto? Hace que no haya una distinción especial en la población, lo cual indica que no se requiere de una estratificación, porque no hay una condición especial. Por ello, la muestra será tomada de forma aleatoria simple. Entonces, ¿cómo se puede tomar de forma aleatoria simple? Por ejemplo, tener un listado de todos los pacientes que han ingresado en el mes, ¿cierto? Y recortar, meter dentro de una bolsa todos los nombres y de ahí sacar los 400 que necesitamos. Podría ser una forma. Otra forma podría ser a través de balotas. Entonces, depende de la forma que se maneje, pueden escoger esos 400 usuarios para poder hacer el estudio relacionado con el tipo de sangre. Entonces ahí la muestra va a ser tomada de forma aleatoria simple. Simplemente los que vayan saliendo, esos serán los que van a conformar la muestra con la que se va a trabajar. Otro ejercicio, otro ejemplo. Se tiene un listado en orden alfabético. Ojo, allá hay un orden ya, ordenado.
de un grupo de 30 estudiantes, de los cuales se debe seleccionar una muestra de 9 para llevar a una actividad en representación de la institución educativa. Si se elige un punto de partida al azar entre 1 y 5, ¿cuáles son los elementos de la muestra? Aquí me están pidiendo, son 9 personas, pero dentro de esa orden alfabético que se tiene de los 30 estudiantes, se van a sacar al azar esos 9. Para esto entonces se usa, como es ordenado, el muestreo sistemático. ¿Y cómo se hace? Se debe calcular primero un valor K. ¿Cómo se calcula ese valor K? N dividido entre N, pero fíjese que aquí la N está mayúscula y aquí está la N minúscula. ¿Qué significa la N mayúscula? El tamaño de la población, o sea, conjunto más grande. Y N minúscula va a ser el tamaño de la muestra que vamos a tomar. Aquí la población van a ser los 30 estudiantes. Y la muestra es los que vamos a tomar para llevar a la actividad, que van a ser 9. Yo divido 30 entre 9 y eso me va a dar 3,33. Luego que ya tengo ese valor de K, se escoge un número al azar entre 1 y 5, que corresponde al punto donde yo voy a arrancar. Para hacerlo más preciso ya al azar, en Excel hay una función que se llama aleatorio.entre. Y entonces entre paréntesis colocamos los números del intervalo que vamos a manejar, que son 1, punto y coma 5. Yo hice esta función en Excel y me arrojó como resultado el 4. ¿Qué significa que me arrojó como resultado el 4? Que ese va a ser mi punto de arranque. El estudiante que aparece en el listado de cuarto. Y a partir de ahí yo voy a empezar a seleccionar los que me faltan, que son 8, porque en total son 9. ¿Cómo hago para hacer esa selección? K nos dio un valor decimal, ¿cierto? Nos dio 3,33. Entonces, debo redondearlo a una cantidad entera. Entonces, hacemos aproximación por redondeo. ¿Y qué es lo que yo hago? Después de la coma, miro el número que aparece, que es un 3. Entonces, cuando hablamos de aproximación por redondeo, significa que yo miro el siguiente número. Y si ese número es menor que 5, entonces simplemente dejamos el número anterior, que en este caso es 3. Pero si ese número es 5 o mayor de 5, entonces lo aproximamos al siguiente, que sería 4. Pero resulta que aquí después de la coma aparece un 3, es menor que 5. Entonces vamos a trabajar con el número 3. Entonces K la vamos a tomar como 3. Yo ya sé que voy a arrancar en 4. Entonces, ¿qué hago después? A ese 4 le empiezo a sumar el valor de K. Entonces, 4 más 3, ¿qué me va a dar? 7. Ya tengo el segundo. 7 más 3, ¿qué me va a dar? 10. Tengo el tercero. 10 más 3 me da 13. Tenemos el cuarto que vamos a escoger, que debe estar en la lista en la posición 3. 13 más 3 me da 16. 16 más 3 me da 19. 19 más 3 me da 22. 22 más 3 me da 25. Y 25 más 3 me da 28. Miren, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es la muestra que debemos tomar. Simplemente reviso el listado. El estudiante que esté en ese listado en la posición 4 será el que está en la 7, en la 10, en la 13 y así sucesivamente hasta el que esté en el lugar 28. De esa manera se escoge en los estudiantes que van a conformar la muestra y eso se llama muestreo sistemático. Es una forma de hacer muestreo. Aquí tenemos un cuarto ejercicio. Un equipo de investigación de marketing quiere conocer las características de los clientes que acuden a centros comerciales.
Para realizar la muestra se siguen los pasos del muestreo por conglomerados. ¿Por qué por conglomerados? Porque son personas que van a los centros comerciales, son muy heterogéneas, ¿no? No sabemos muchas cosas de ellos. Como en el anterior que hablamos de estratificado, que ahí sí era muy homogénea porque estábamos buscando era aquellas personas, sobre todo que sufrían malaria, ¿no? Entonces, la solución, ¿qué es lo que debo hacer? Se selecciona a todos los clientes de centros comerciales como población objetivo. Cada centro comercial será un conglomerado. Se calcula que de 156 centros comerciales que hay en el país, 456 centros comerciales que hay en el país, se necesitarán 23 conglomerados para elaborar la muestra. De esos 456 sacamos 23. Se realiza una lista de todos los centros comerciales. Se seleccionan 23 de ellos al azar y se entrevistará a todos los clientes que acudan a estos lugares. Entonces ahí estoy también formando grupos, ¿cierto? Pero con la diferencia con el estratificado es que allá pues hay más homogeneidad en la información y aquí pues son muy heterogéneos porque son todas las personas que puedan llegar a los centros comerciales, que sean seleccionados al azar. De ahí hay un ejemplo de cada uno de los 4 tipos de muestreo, que es algo fundamental que ustedes deben tener en cuenta porque dentro de los 5 ejercicios A, B, C, D y E que hay en la actividad 4 sobre muestreo, pues se presentan algunas de estos tipos de muestreo para trabajar. Entonces ahí ya está identificado cada uno de ellos para que ustedes puedan realizar el trabajo. Pero también dentro de ese punto de muestreo hay unos ejercicios que nos piden es el tamaño de la muestra. Nos están pidiendo cómo encontrar el tamaño de la muestra. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar el tamaño de la muestra cuando la población es finita. Es decir, cuando nos dan el valor de la población. Hay unos ejercicios donde nos dan el valor de la población, cuánto es la población, y hay otro donde no. Entonces, realmente las fórmulas que tenemos que utilizar son diferentes para cuando me dan la población para cuando no me la dan. Entonces, aquí está N, ¿qué me indica? Esto me indica tamaño de la muestra. ¿Qué significa esta N mayúscula? El tamaño de la población. ¿Qué es Z? Z es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Entonces tenemos que hablar del nivel de confianza, que está Z al cuadrado, Z o alfa al cuadrado. El nivel de confianza corresponde a una puntuación Z. Este es un valor constante necesario para poder resolver esta ecuación. Aquí están las puntuaciones Z para los niveles de confianza más comunes. Entonces, ¿cuáles son los niveles de confianza más comunes? El 90%, el 95%, el 99%. Entonces, para el 90% el valor de Z es de 1,645. Algunas personas, y está bien, no está mal, trabajan con 1,65 porque hacen la aproximación por redondeo. Para el 95% la puntuación de Z va a ser igual a 1,96. Y para el 99% Z va a ser igual a 2,576. Estos valores se trabajan usando la distribución normal, pero como nosotros no hemos visto la distribución normal, simplemente los vamos a tomar y vamos a tomar a que son iguales, ¿ya? Pero no vamos a buscar de dónde salieron los valores, pues porque en algún momento ustedes dentro de el trabajo que hacen en estadística van a trabajar la distribución normal
y van a aprender a manejar muy bien y cómo se sacan estos valores de Z que en este momento tenemos acá. También aparece un valor P y un valor Q. ¿Qué es P? P es la probabilidad de que ocurra el evento estudiado, o sea, el éxito. Y Q es la probabilidad de que no ocurra el evento estudiado, o sea, el fracaso. Como aquí no me van a dar, en los ejercicios que ustedes tienen para trabajar, no le van a dar ni el valor de P, ni el valor de Q, no le van a dar esos valores de probabilidad. Entonces, ¿qué se hace? Se le asigna a P el 50% y a Q el 50%. Quiere decir que P va a ser igual a 0,5, porque el 50% en decimales es equivalente al 0,5. Y Q va a ser también igual al 0,5. Entonces, eso corresponde a P y corresponde a Q. Ahora también en esta fórmula, que es para cuando yo conozco la población, aparece E. ¿Qué es E? Es el error de estimación máximo aceptado. En los ejercicios aparece ese error. Aquí ya sabemos que N es el tamaño de la población. Que Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Que P es la probabilidad de que ocurra el evento, o sea, el éxito. Y Q es la probabilidad de que no ocurra. Entonces, esta es la fórmula que yo debo utilizar para hallar el tamaño de la muestra cuando la población es finita o cuando me dan el valor de la población. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, calcular el tamaño de la muestra para una población, mire que aquí me están dando el valor de la población, de 543.098 consumidores de una marca de bebidas energéticas, con un nivel de confianza, ojo, me están dando el nivel de confianza de 95%. Entonces, como tengo el nivel de confianza, puedo encontrar el valor de Z. Y un margen de error, que eso es E, del 3%. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? El tamaño de la muestra. Y el tamaño de la muestra es N minúscula, que es la que no conozco. ¿Qué me están dando? N mayúscula, que es el tamaño de la población. La población va a estar conformada por 543.098 consumidores de esa bebida. Me dan también el nivel de confianza del 95%. Ya vimos que para el 95% Z va a ser igual a 1.96, que es lo que tengo acá. Y E, que es el margen de error, es del 3%. Ese 3% yo aquí no lo vamos a trabajar en porcentaje, sino lo vamos a trabajar como número decimal. Entonces el 3% equivale a 0.03. 3 dividido entre 100. Eso me va a dar 0,03. P no me la dieron, ¿cierto? Aquí no me están dando la probabilidad de éxito. Entonces, cuando no me dan ni la probabilidad de éxito ni la probabilidad de fracaso, asumimos que es igual al 50%, o sea, a 0,5. ¿Cómo saco 0,5? Que es el número decimal. 50 lo divido entre 100 y ahí me da el valor del 0,5. Q también se puede o es igual a 1 menos P. O sea, yo puedo encontrar el valor de Q utilizando esta formulita, 1 menos P, a 1 restándole el valor de P. Pero si yo a 1 le resto 0,5, pues me va a dar 0,5. Lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar todos esos valores, ¿en dónde? En la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? En el numerador, porque esto es una fracción, me dice
n por z elevado al cuadrado por p y por q. Entonces, ¿qué es n? N es el tamaño de la población. 543.098. Por z elevado al cuadrado. ¿Qué es z? 1.96 y lo elevo al cuadrado. Por p, que es 0.5, y por q, que es 0.5. Eso va a estar dividido entre, en el denominador me aparece e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q, que es la otra parte de la fórmula. Entonces yo aquí tengo, ¿qué es e? E es 0.03, entonces e al cuadrado, 0.03 al cuadrado, por, aquí entre paréntesis, porque hay que hacer primero esta resta, siempre que tengamos operaciones entre paréntesis, hay que resolverlas primero. Entonces, 543.098, que es n, menos 1, más, que es z, al cuadrado, 1.96 al cuadrado, por p, que es 0.5, por q, que es 0.5. Cerrar el micrófono. Ahora cerrando el micrófono, gracias. Entonces, mire que es que, ¿por qué le estoy haciendo así el ejercicio como bien desglosadito? Porque he encontrado que conocen la fórmula, conocen la información, pero no llegan a la respuesta porque están haciendo el procedimiento para calcular o para realizar las operaciones de manera incorrecta. Entonces, eso no le permite a usted encontrar la solución correcta. Aquí ya empiezo a hacer la solución. ¿Qué es lo primero que yo tengo que desarrollar? Las potencias. Mire que aquí hay una potencia, 1.96 elevado al cuadrado. Aquí tengo 0.03 elevado al cuadrado. Y aquí tengo una resta. Esta resta hay que hacerla. También tengo 1.96 elevado al cuadrado acá. Entonces, esas son las operaciones que primero se deben hacer. Aquí tengo 543.098 por 1.96 al cuadrado me da 3.8416 por, y esa multiplicación de 0.5 por 0.5 la puedo hacer, que eso me da 0.25. Y no me va a cambiar ni me va a dañar en nada la operación que estoy desarrollando. En la parte de abajo tengo 0.03 elevado al cuadrado, que al hacer esa operación en la calculadora me va a dar 0.0009 por, hago esta resta, 543.098 menos 1, que me va a dar 543.097, más, hago esta operación al cuadrado, 1.96 al cuadrado, que me da 3.8416, por 0.5 por 0.5, que da 0.25. En el numerador no tengo ningún problema, multiplico los tres factores que tengo ahí. Y eso me va a dar como resultado 521.591,3192. En el denominador sí tengo que tener cuidado porque hay un signo más. Entonces yo debo primero, cuando hay signos más, primero debo realizar las multiplicaciones porque aquí hay una multiplicación y aquí otra multiplicación. Eso se hace por jerarquía de las operaciones en matemáticas. Entonces, yo debo multiplicar primero 0.0009 por 543.097. Y eso me va a dar 488,7873. Más, y debo multiplicar 3,8416 por 0.25, que me va a dar 0,9604. Cuando ya hice esas dos multiplicaciones, ahora sí puedo sumar. Entonces ya sumo estos dos valores y obtengo como resultado 489,7477. El numerador pues ya lo habíamos hecho y es este número.
Entonces, ¿qué hago luego? Hago la división. Divido lo que aparece en el numerador de la fracción entre lo que está en el denominador y eso me da como resultado 1065,02. Como la muestra no puede ser un valor decimal, entonces hago aproximación por redondeo. Vuelvo y miro. ¿Qué tengo después de la coma? 0. Dijimos que si el número que está en este momento después de la coma es menor que 5, o sea, puede ser 4 o 3 o 2 o 1, dejamos lo que está antes de la coma. Eso se llama aproximación por redondeo. Entonces nos va a quedar 1065. Y ese va a ser el tamaño de la muestra con el que vamos a trabajar. Entonces ahí hay un ejercicio que les va a permitir hacer esa parte de muestreo con las operaciones debidamente bien hechas. Porque es que si yo me equivoco al hacer las operaciones, realmente pues usted por más de que tenga la fórmula que haya reemplazado bien, pues nunca va a llegar al resultado. La siguiente fórmula es para el tamaño de la muestra cuando no se conoce la población. También dentro de esa actividad 4 de muestreo hay un ejercicio donde no se conoce la población. Entonces, cuando no se conoce la población, la fórmula que se utiliza es esta que yo tengo acá. N, tamaño de la muestra. Ya vimos que Z era el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza elevado al cuadrado por P, que es la probabilidad de que ocurra el evento, o sea, la probabilidad de éxito, y por Q, que es la probabilidad de que no ocurra, probabilidad de fracaso. Y eso dividido entre E al cuadrado, que es el error de estimación máximo aceptado. Vuelve y juega, debemos tener en cuenta lo mismo que para la fórmula anterior. A mí me van a dar unos niveles de confianza y dependiendo de esos niveles de confianza, entonces yo tengo valores de Z. Si es el 90%, 1.645. Hay personas que lo han trabajado con 1,65. Está bien. Para ese caso solamente está bien. 95% Z igual a 1.96. Ahí sí, pues tiene dos cifras decimales, hay que trabajar con ellas dos. Para el 99%, que en ninguno de los ejercicios que ustedes tienen que desarrollar van a usar o hablan de 99%, el Z va a ser igual a 2.576. Como en los ejercicios, dentro de los que tienen que hacer, que no conocen la población, tampoco se sabe la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso, entonces utilizan o le asignan a P y a Q el valor del 50%, que en decimales es 0,5. Un ejemplo, vamos a hacer el mismo, el ejemplo es el mismo anterior, pero no me dan la población, el tamaño de la población. No me dicen cuánto es la población. Dice, calcular el tamaño de la muestra para consumidores de una marca de bebidas energéticas con un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 3%. ¿Qué no me dieron ahí? La población. No sé cuántos son los consumidores de esa marca de bebidas energéticas. Sí me dan el nivel de confianza, que es 95%. Ya dijimos que para el 95% Z es igual a 1.96. Entonces aquí manejamos Z igual a 1.96. E equivale al margen de error. ¿Cuánto es el margen de error? Del 3%, que eso es igual a 0.03. ¿Cómo se obtiene este decimal? 3 dividiéndolo entre 100. Entonces me va a dar 0.03. P, que es la probabilidad de éxito, y Q, que es la probabilidad de fracaso, no aparece en el enunciado. Luego van a ser 0.5. Lo trabajamos como el 50%. Y que vamos a calcular el tamaño de la muestra, que es N. Esta fórmula pues es mucho más cortica, más sencillita. ¿Qué nos dice la fórmula?
N va a ser igual a Z al cuadrado por P por Q. Entonces, Z al cuadrado, 1.96 al cuadrado, por P, 0.5, por Q, 0.5, dividido entre E elevado al cuadrado, que es E, 0.03 elevado al cuadrado. ¿Qué operaciones debo hacer primero? Las potencias. Es decir, primero debo hacer la operación 1.96 al cuadrado, que ustedes saben por matemáticas que eso es equivalente a multiplicar 1.96 por 1.96, si lo quiero hacer así. Y si no en la calculadora, pues simplemente coloco 1.696 y coloco el símbolo para elevar al cuadrado y lo elevo. Pero si no tienen una calculadora de ese estilo, 1.96 al cuadrado significa 1.96 por 1.96. 0.03 al cuadrado, que es 0.03 por 0.03. O si manejan, tienen una calculadora científica adecuada, pues simplemente es 0.03 y colocan allá al cuadrado y ya les da el resultado. Entonces, 1.96 al cuadrado me da 3.8416. 0.5 por 0.5 me da 0.25. Y 0.03 al cuadrado me da 0.0009. Aquí efectúo esta multiplicación de 3,8416 por 0.25 y eso me da 0.9604. Que aparece dividido entre 0,0009. Efectúo esta división y voy a obtener 1067,11. Vuelve y juega. Como el tamaño de la muestra no puede ser un número decimal, entonces lo miramos y hacemos la aproximación por redondeo. ¿Qué número está después de la coma? Un 1. Como es menor que 5, entonces dejamos el número tal cual está y nos va a dar 1067. Entonces el tamaño de la muestra va a ser de 1067. Bueno, hasta ahí está la parte de muestreo. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o está claro lo relacionado con el muestreo. ¿Todo claro? Bueno, entonces yo voy a hacer cortes en la medida en que vaya terminando pues algunos temas para que pues ustedes si tienen alguna pregunta de una vez la vayan haciendo. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte que tiene que ver con la caracterización de una variable cualitativa. Aquí es donde ya aparece el infostat para hacer determinadas cosas. Entonces, ¿qué significa caracterizar una variable? Significa describir su comportamiento en la población, según algunos parámetros establecidos. De acuerdo con el tipo de variables estadísticas que se desee estudiar, van a existir distintas técnicas para caracterizarla. Ustedes ya vieron, porque ya hicieron la clasificación de las variables, que hay variables cualitativas y variables cuantitativas. Aquí en el paso 2 trabajamos variables cualitativas. Cuando terminemos este paso y pasemos al paso 3, allá vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con variables cuantitativas. Y también van a existir una serie de técnicas que van a permitir la caracterización, pero ya de esas variables cuantitativas. El estudio de una variable cualitativa requiere de la incorporación de algunos criterios, de tal manera que al obtener una lista de preferencias, cualidades o gustos,
se puede analizar su comportamiento en la población. Yo aquí coloqué esto en negrilla porque es que ahí es donde más están fallando. Se pueda analizar su comportamiento. Analizar. No es solamente hacer las tablas, hacer las gráficas, sino que luego que se hacen esas tablas y esas gráficas, hay que hacer una interpretación de esas tablas y un análisis. ¿Con base en qué? Nosotros en la ficha técnica formulamos un objetivo. Yo no puedo perder de vista el objetivo de la investigación. Entonces, ese análisis que se debe hacer con base en ese objetivo, que es lo que yo persigo, ¿cierto? Demostrar o persigo analizar, alternar o tomar decisiones sobre eso cuando termine mi investigación. Para caracterizar una variable cualitativa se utilizan 3 herramientas: las tablas de frecuencia, las representaciones gráficas y la moda, que son las 3 cositas que ustedes tienen ahí en la actividad 5. Entonces, tablas de frecuencia. Una distribución o tabla de frecuencias es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondientes. Una tabla de frecuencias contiene clases, corresponde a opiniones, gustos, preferencias, cualidades o características. Frecuencia absoluta es el número de datos que pertenece a cada clase. Y la frecuencia absoluta se simboliza por F. Frecuencia relativa es el cociente o la división entre la frecuencia absoluta que se obtiene de cada clase y el número total de datos. Entonces yo divido la frecuencia absoluta entre el número total de datos y me da la frecuencia relativa que se simboliza por FR. Por eso ustedes al hacer las tablas en Infostat ven que siempre la frecuencia relativa es un número decimal. Estoy dividiendo una frecuencia absoluta que es más pequeña entre el número total de datos, que es mucho mayor, entonces nos va a dar un número decimal. Y la frecuencia porcentual, que representa un porcentaje. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Se multiplica por 100 la frecuencia relativa. O sea, ese número decimal que obtuve en la frecuencia relativa, yo lo multiplico por 100 y obtengo la frecuencia porcentual. Infostat no me la da, pero yo tengo que calcularla. Cuando yo multiplico por 100, ¿qué es lo que yo hago? Realmente lo que uno hace es correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Y ahí voy a obtener el porcentaje. Siempre que yo tengo un número decimal y lo multiplico por 100, corro 2 lugares la coma a la derecha. ¿Por qué 2 lugares? Porque 100 tiene 2 ceros. Entonces uno corre 2 lugares a la derecha y ahí encuentra el valor del porcentaje. Las representaciones gráficas. Un gráfico estadístico es un resumen visual de la tabla de frecuencias. Hay varios tipos de representaciones gráficas para las variables cualitativas. Los diagramas de barras, los diagramas circulares, entre otros. Hay muchas más, los pictogramas, los polígonos de frecuencia, bueno, etcétera. Pero pues en el trabajo que ustedes tienen que realizar, les hablan de diagramas de barras y de diagramas circulares. El diagrama de barras es una representación gráfica de los datos asociados a una variable cualitativa. La gráfica se realiza en un sistema de coordenadas cartesianas, donde en el eje horizontal o eje X se representan las clases correspondientes a la variable y en el eje vertical o eje Y se representan las frecuencias
absolutas correspondientes a cada clase. Eso es un diagrama de barras. Un diagrama circular es un diagrama circular es la representación gráfica de los datos en un círculo. El diagrama circular presenta los porcentajes. Ojo con eso. Correspondientes a cada clase. Es otra cosa que yo he encontrado que no está bien cuando hacen los diagramas circulares. Colocan la cantidad de datos que corresponden a cada clase. Pero en los diagramas circulares lo que se debe colocar son los porcentajes, o sea, lo que corresponde a la frecuencia porcentual. En un diagrama circular, la información corresponde a cada clase, se representa usando sectores circulares que corresponden al valor de la frecuencia porcentual. Y el último concepto es el que tiene que ver con la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia. Es decir, el dato que más se repite. Eso es la moda. Hay estudios en los cuales no existe la moda, ya que todas las clases tienen la misma frecuencia. Si todas tienen la misma frecuencia absoluta, pues no hay moda, porque no hay una que tenga un valor mayor. Y hay casos en los cuales existen varias modas, pues varias clases pueden tener la misma frecuencia. Entonces ahí podemos hablar de unimodal cuando tiene una sola moda, de bimodal cuando tiene dos modas y de multimodal cuando tiene tres o más modas. Entonces, para que tengan presente eso. Muy importante. Ojo con esto. Es necesario interpretar la información contenida en las tablas de frecuencias y los gráficos para deducir cuáles son las principales características de la variable en estudio y poder realizar el análisis con relación al objetivo de la investigación. Entonces, como ustedes lo que les piden en el trabajo es una variable cualitativa, ¿cierto? Y con esa variable cualitativa, hacer la tabla de frecuencias y también hacer el diagrama de barras y hacer el diagrama circular, pues la información va a ser la misma. De luego que hagan la tabla de frecuencias, el diagrama de barras y el diagrama circular, hacen esta interpretación, porque es la misma interpretación para las tres cosas, porque está manejando la misma variable cualitativa. Aquí, en Infostat, yo ya tengo ahí en Infostat la base de datos, que es la que ustedes están manejando. ¿Cómo hace uno para hacer la tabla de frecuencias? Observen en la parte de arriba que dice archivo, edición, datos, resultados, estadísticas, gráficas, ventanas, aplicaciones, ayuda. Donde dice estadísticas, habla en la segunda fila de tablas de frecuencia. Entonces yo por ahí es que voy a hacer las tablas de frecuencia. Al dar clic en tablas de frecuencia, ¿qué va a pasar? Me van a aparecer todas las variables que hay en la base ¿de qué? De datos. ¿Listo? Ahí están todas las variables. Entonces yo escojo la que quiera que sea, que sea una variable cualitativa, ¿no? Porque ahí hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger, ¿ha recibido educación sexual? Entonces, yo la selecciono. Luego aquí, donde dice variables, le doy clic sobre la flechita y ella pasa acá. Y cuando ya la tengo acá, entonces, ¿qué hago? Doy a aceptar.
aquí abajo. Y aquí me va a aparecer algo para las tablas de frecuencia. Para las tablas de frecuencia de variables que son cualitativas, no necesito trabajar ni el límite inferior, entonces lo quito, ni el límite superior. Eso lo vamos a trabajar cuando con las variables cuantitativas. Necesito la marca de clase, esta FA significa la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Tampoco necesito la frecuencia absoluta acumulada ni la frecuencia relativa acumulada. Eso de trabajar es con las variables que son cuantitativas. Entonces, cuando ya he quitado estos dos y solamente tengo estos tres listos, le doy a aceptar. Y al dar a aceptar ya me aparece la tabla de frecuencia, que es la tablita que luego debo pasar, ¿cierto? Debo pasar la información a la tabla de frecuencia que aparece en la plantilla donde yo debo realizar el trabajo y que yo a ustedes ya se la subí allá para que la tengan en cuenta y trabajen sobre ella en el trabajo que van a entregar. Eso está en el foro. Hay que buscar allá la plantilla. Entonces, dice, la variable es ha recibido educación sexual. La categoría dice no o sí. Se dice que no, ¿cuántos? 179. Esa es la frecuencia absoluta. Mientras que la frecuencia relativa es 0,60. ¿Cómo se obtuvo esa frecuencia relativa? 179 dividido entre 300. ¿Por qué 300? Porque 300 es el tamaño de la muestra que tenemos en esa base de datos. Sí, 121. La frecuencia relativa, 0,40. Para obtener este 0,40, 121 lo dividimos entre 300 y se obtiene. No tengo que hacer todo eso porque ya el Infostat me lo da. Y si quiero la frecuencia porcentual, entonces, ¿qué hago? Ese 0,60 lo multiplico por 100. Ya les dije que multiplicar por 100 era correr esta coma 2 lugares. Y al correr la coma 2 lugares me va a quedar 60%. Y aquí al correr la coma 2 lugares me va a quedar 40% y ya tengo mi frecuencia porcentual. Bueno, no es solamente hacer la tabla de frecuencias y los gráficos, sino que hay que hacer una interpretación. Yo debo hacer una interpretación de eso que me está mostrando la tabla de frecuencia y los diagramas de barras y el diagrama circular con relación a la variable que yo cogí aquí, que es ha recibido educación sexual. ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué puedo interpretar? Que el 60%, ¿cierto?, de las madres adolescentes no recibieron educación sexual. Solamente la recibió un 40%. ¿Qué me indica eso? Con relación a mi objetivo de investigación. Entonces yo miro mi objetivo de investigación y podría decir que uno de los factores que ha incidido en que hayan madres adolescentes es que no han recibido ¿qué? Educación sexual. Y a ello ya estoy haciendo un análisis con relación a lo que yo haya colocado en mi objetivo de investigación, porque hay algunos que han colocado identificar los factores, ¿cierto? Otros han conocer, han usado, porque eso cada cual ha hecho su propio objetivo de investigación. Entonces, dependiendo de su objetivo de investigación, ustedes eso que ya interpretaron a través de la tabla, lo llevan y hacen el análisis mirando su objetivo, porque eso más adelante les va a servir para poder tomar decisiones con relación a lo que ustedes están buscando con su investigación. Esa es la idea, ¿no? Y hay que tenerla presente. Bueno, eso es para hacer la tabla de frecuencia. Pero si ahora me dicen, bueno, vamos a hacer gráficos, vamos a hacer un diagrama de barras. Aquí donde dice gráficos, que está ahí al lado de estadísticas, dice gráficos, busco diagrama de barras. Bueno, ya lo vi aquí.
diagrama de barras. Voy a coger la misma ¿qué? Variable. He recibido educación sexual. Entonces yo coloco la variable allá. He recibido educación sexual. Pero ¿dónde la voy a colocar? Ahí me di cuenta que hay personas que no vieron la web o que no estuvieron en la web. Porque allá les dijo clarito el director del curso que la variable se colocaba en la parte de abajo y que en la parte de arriba, ven aquí que de primero aparece la palabrita caso, se coloca la palabra caso, ¿listo? Y abajo sí se coloca la variable. Y luego le doy ¿qué? Aceptar. Como el diagrama de barras trabaja es con las frecuencias absolutas, entonces aquí donde aparece usted que dice media, usted le da clic ahí en la pestañita y busca frecuencias absolutas. Y le da clic. Y luego le da aceptar. Si ven que inmediatamente que usted le da aceptar, aparece el diagrama de barras. Que el título no es diagrama de barras. El título debe ser el nombre de la variable que estamos manejando, ¿cierto? Que si ha recibido educación sexual. Para que sea, bueno, aquí le tienen que colocar el título. Para que sea más completo, ustedes ubican sobre cada barra y le dan clic. Al darle clic sobre cada barra, inmediatamente le aparece la frecuencia absoluta. Se me está diciendo que no, 179. Si me paro aquí, le doy clic. Está diciendo que sí, 121. Y ya tengo mi diagrama de barras. ¿Ya? Recuerden que vimos que sobre el eje de las X estaba la característica o la clase. Y sobre el eje de la Y van a estar las frecuencias absolutas. Eso es un diagrama de barras. Entonces, para que tengan presente esas indicaciones y hagan un buen diagrama de barras. Esta tablita que está aquí, no, porque es que ya algunos me están escribiendo que 14, que 95, yo miro y eso, ¿por qué? Si es que eso no tiene nada que ver con el diagrama que estamos haciendo ahí, que es el diagrama de barras. Ustedes, para saber las frecuencias absolutas, lo que deben hacer es clic sobre cada barra y ahí inmediatamente le aparece a usted el numerito. Y ya usted puede tomar ahí el pantallazo, irlo a y recortarlo o mirar de qué manera guardar el gráfico, bueno, de la manera en que usted lo vaya a hacer para poder después llevarlo ya al trabajo, que es donde lo tiene que presentar. Eso es con relación al diagrama de barras. El diagrama de barras está en términos de frecuencias absolutas. Ahora, si yo voy a gráficos, pero yo voy a hacer un diagrama circular, entonces yo busco donde dice gráfico de sectores. Y ahí aparece categorías en filas, categoría en columnas. Usted le da categoría en filas. Y, por ejemplo, aquí ustedes ven que ya me aparece una variable. Esa es la que voy a usar, pero si a ustedes aparecen otras diferentes, entonces, ¿qué tienen que hacer? Le dan limpiar para que desaparezca. Y luego buscan la que ustedes vayan a manejar. Entonces, ha recibido educación sexual. Le doy aquí, le doy clic aquí sobre la variable y luego aquí en la flechita. Ahí sí es en la parte de arriba, no como en el diagrama de barras. Y luego le doy a aceptar. Miren que inmediatamente me aparece el diagrama, pero ese diagrama sí está muy flojito porque no me está mostrando ninguna información. Primero le debo colocar el título, que será mi variable, ¿cierto? Y luego yo necesito que por lo menos me diga el porcentaje, porque los diagramas de circulares manejan son porcentajes. Entonces, ¿cómo hago yo para encontrar ese porcentaje que me quede ahí? Entonces yo me ubico sobre la palabra sí, doy clic. Y luego me vengo aquí para esta, donde dice herramientas gráficas, esta ventanita. Y busco
aquí donde dice rotulación, busco donde dice valor y porcentaje. No, perdón, nombre y porcentaje, porque es el nombre lo que yo tengo que decir, ¿no? Entonces fíjese que es nombre y porcentaje, porque si le doy valor y porcentaje me va a aparecer el número, las frecuencias absolutas y el porcentaje. Pero si le doy nombre y porcentaje me va a aparecer sí, que es el nombre, y 40%, que es el porcentaje. Aquí me ubico sobre no y hago lo mismo. Me voy para acá y busco nombre, porcentaje. Y ahí ya me va a aparecer no 60%. Y claro que aquí me falta el título. Usted le coloca en el título, ¿no? Título pues es el nombre de la variable y ya con base en eso pues ustedes hacen, ya tienen la tabla de frecuencia y tienen el diagrama circular y tienen ¿qué? El diagrama de barras, ya pueden hacer la interpretación porque está manejando la misma variable y pueden hacer el análisis con base en el objetivo de investigación. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o está claro. Profe, una pregunta. Sí. Ese archivo en el que tú estabas trabajando, bueno, esa aplicación, el link está ahí en el Teams, Me está preguntando por qué. Por el o la Infostat. aplicación que estabas trabajando ahorita, El que es Infostat. parecida a Excel. Ese es el Infostat. Ah, ese es el Infostal. Si ustedes miran ahí mismo en la, ¿cómo se llama? En la guía, ahí viene un enlace para que ustedes puedan bajar el Infostat. El Infostat es libre, o sea, no hay que pagar. Eso es lo bueno del Infostat, ¿sí? Que no tenemos que pagar. Y ahí le dan los pasos para que ustedes lo puedan descargar en el computador, ¿ya? Y luego que usted lo Ah, ok. descargue en el computador, allá en el blog hay un OBI que dice importando datos de Excel a Infostat y ahí le enseñan a usted cómo poder pasar esa base de datos que corresponde al anexo 1, pasarla al Infostat. Entonces, ahí lo primero que usted tiene que hacer es seleccionar toda la base de datos y copiar. Y luego va a Infostat, archivo, en la parte de arriba que está el archivo, aquí donde dice archivo, y ahí aparece nueva tabla. Entonces usted le da nueva tabla. Al colocar en nueva tabla no lo puedo hacer porque no me daña lo que tengo yo aquí ya. En nueva tabla, entonces le aparece una casilla azul, azul como este color que tengo acá. Hay otras casillas. Usted da clic sobre esa casilla azul y ahí le va a aparecer un mensaje que dice pegar. Entonces usted le da pegar incluyendo nombres de columnas para que le aparezcan los nombres de cada una de las variables. Inmediatamente le pasa toda la información que hay en el anexo 1, se lo pasa a Infostat y usted ya puede empezar a trabajar. Y el Infostat es muy sencillito. Se lo recomiendo. Más Profe. sencillo que trabajar en Excel. Sí, es que yo precisamente lo estaba haciendo en Excel y lo curioso es que pues me daban otros resultados distintos. Sin embargo, no sé si esos resultados pueden ser relativos pues con los resultados que salgan ahí pues en esa No, aplicación. Entonces, a por veces eso lo que pasa preguntaba. es que los datos, en Excel usted sabe que tiene que tener presente bien cómo es que maneja los datos, el tipo de datos que usted va a trabajar. Y a veces si no se toma bien eso, ¿qué va a pasar? Que no le va a salir ¿qué? No le va a salir bien los datos como son. Entonces aquí usted simplemente pasa eso y empieza a trabajar con la información que tiene y no tiene ese problema que sí tiene el Excel. Uno tiene en Excel que estar muy pendiente de todos los datos, de las fórmulas,
de un montón de cosas que tiene que hacer para poder uno llegar a obtener el gráfico y obtener pues, lo que está buscando. Aquí usted vio que es muy sencillito, es buscar, porque esto pues es un programa, es un software estadístico. Usted solamente es para hacer eso, estadística. Entonces, por eso es que es tan sencillo y es mucho más fácil que el Excel. Pues en el Excel se pueden hacer no solamente estadísticas, sino muchas otras cosas. ¿Sí? Hay muchas funciones ahí para manejar. Entonces, yo les recomiendo que si le ponen atención a cómo es el trabajo en Infostat, pues le va a ser mucho más fácil sacar toda la información que requieren y trabajar con él. Bueno, no sé si tienen alguna otra inquietud. Te voy a seguir porque todavía me falta una partecita. Bueno, entonces nos falta ver. Nos falta ver las tablas de contingencia, que es la última partecita de la actividad 5. Las tablas de contingencia, entonces, en una tabla de contingencia o tabla cruzada, las filas corresponden a las clases de una variable cualitativa y las columnas corresponden a la clase de otra variable cualitativa. Vamos a cruzar dos variables cualitativas. La tabla de contingencia también es una tabla de frecuencias, ya que la información contenida en cada una de las casillas corresponde a la cantidad de personas o individuos que poseen ambas características, o sea, las dos variables que estemos manejando. En general, la tabla de contingencia ofrece una completa distribución de la información, ya que tiene en cuenta las diferentes clases que se pueden establecer para cada una de las variables en estudio. Aquí, esto es muy importante. Una buena interpretación y análisis, estoy hablando de la tabla de contingencia, incluye la descripción de las cantidades más altas, de las más bajas y aquellas que tienen mayor representación dentro de la tabla y que me van a permitir hacer el análisis con base en mi objetivo de investigación. Entonces, eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta, no es solamente hacer la tabla, hay que hacer la interpretación de la tabla y el análisis, que eso es lo que yo estoy viendo que están fallando en eso. ¿Cómo hago para hacer la tabla de contingencia en Infostat? Entonces volvemos aquí, la parte de arriba, archivo, edición, datos, resultados, estadísticas. Y luego me voy a donde dice que hay muchas cosas que después las vamos a trabajar, pero con las variables cuantitativas. A donde dice datos categorizados. Cuando usted se ubica ahí en datos categorizados, dice tablas de contingencia. Le doy clic ahí. Fíjese que aquí tengo una variable, ¿cierto? Entonces yo voy a limpiar porque voy a trabajar, voy a empezar a trabajar mi tabla de contingencia. Aunque la voy a usar, pero voy a borrarla. Entonces yo voy a trabajar, yo he venido trabajando con, ha recibido educación sexual, pero la voy a unir con otra que me parece muy interesante, que es el nivel educativo de la madre. Ustedes la pueden unir con la que sea, ¿no? Ambas son cualitativas. Pero digamos que yo tomé esas dos. Ha recibido educación sexual. Entonces le doy clic encima y le doy aquí en la flechita, me la pasa para allá. Y ahora, nivel educativo de la madre. Voy a cruzarla con eso. Nivel educativo de la madre. Cuando ya tengo ahí mis dos variables, porque aquí yo voy a trabajar no con una, sino con dos, le doy a aceptar, que es en la parte de abajo. Al darle a aceptar, entonces fíjese que aquí me aparece columnas y me aparece filas. Entonces, ¿qué quiere que le aparezca a usted en las columnas? ¿O ha recibido educación sexual o el nivel educativo de la madre? ¿Qué quiere que le aparezca en las filas? ¿Ha recibido educación sexual o el nivel educativo de la madre? Bueno, yo voy a colocar en las filas, eso ya ustedes lo deciden,
Si de pronto cuando hagan la tabla les parece que esa no es la forma pues más clara, pueden cambiar y variar y lo que estaba en las columnas ponerlo en la fila y lo que está en la fila ponerlo en las columnas y no pasa nada, ¿cierto? Y vuelve a hacer su tabla. Le voy a colocar nivel educativo aquí en las filas. Y voy a colocar ha recibido educación sexual. Le doy clic ahí encima y luego aquí en esta flecha, en este triangulito, ahí doy clic. En las columnas. Entonces ya me las pasa para allá. Cuando ya las tengo ahí ubicadas, entonces digo aceptar. Inmediatamente me aparece la tabla. Si así no me gusta, pues entonces cambio, paso lo de las columnas a la fila, lo de la fila a las columnas y la vuelvo y la hago. Aquí como me aparece. El nivel educativo de la madre, fíjese que me aparece aquí, primaria, secundaria, ¿cierto? Me está diciendo que con primaria 70 total, con secundaria 230 para hacer la suma me da 300. Y de manera de la columna, entonces, si ha recibido educación sexual. Entonces aquí dice, no, ¿cuántos? 179, ¿cierto? Y sí, ¿cuántas? 121. Estamos hablando de las madres adolescentes, ¿no? Esto me daría en total 300. Entonces, ¿yo qué puedo? Ya cuando tengo mi tablita, esta parte de abajo, pues no la vamos a manejar. Son otros estadísticos, pues que aquí no los vamos a ver. Aquí lo único que nos interesa es la tablita de contingencia. Entonces, yo empiezo a mirar mi tabla y yo qué podría decir mirando esa tabla. Que yo podría decir que no han recibido educación sexual 145 de las madres adolescentes que llegaron a un nivel educativo de secundaria. Mientras que solamente han recibido educación sexual 65 madres adolescentes que llegaron a secundaria. Entonces ahí hay un gran problema. Que si yo me voy a mi objetivo de investigación, entonces yo voy a decir, uno de los factores puede ser ese, que en el colegio, en la secundaria, no tienen en cuenta hablarles sobre educación sexual y por eso hay tantas madres adolescentes, por decir algo. Sería una conclusión que yo podría sacar. Así yo podría mirar lo demás y poder sacar, bueno, ahí estoy haciendo una, ¿no? Y poder sacar otras conclusiones, porque no necesariamente, pues, es esa la única. Fíjense que está más parejo de mirar las madres adolescentes que solamente hicieron primaria. Dicen que no recibieron educación sexual, 34. Y que sí recibieron 36. Están como los datos mucho más parejos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pueden concluir de ahí? Entonces es mirar la información que nos está arrojando la tabla de contingencia y con base en ella empezar a concluir cosas que nos van a servir luego para poder lograr ese objetivo que usted se ha marcado como el objetivo de la investigación. Entonces ahí tenemos una tablita de contingencia, es muy sencillo, pues no tiene mucha complicación. Luego pues yo ya la puedo cortar, o pegar, o imprimir, o bueno, guardar, y luego ya recortar allá en Paint, etcétera, etcétera, como lo vayan a hacer, y luego pasarla a ¿dónde? Pues pasarla a su trabajo para que les quede allá plasmada. Lo que necesitamos realmente es esta tablita. Esto de abajo no, porque esto no lo estamos manejando. Bueno, entonces, creo que con esto ya terminamos. En verdad le doy las gracias por haberme escuchado. Ojalá que la información que hoy les he dado les ayude mucho para terminar su trabajo. Recuerden que ya no quedan sino 7 días para la entrega, porque hay que entregarlo el 27 de septiembre, que es el próximo miércoles. Entonces hay que acelerar
el paso para poder realizar un buen trabajo. Si ustedes me suben la información, yo la estoy revisando. Pero sí les quiero comentar algo, que los últimos 3 días, quiere decir desde el lunes, no reviso ya, no retroalimento. ¿Por qué? Porque supone que esos 3 días ustedes ya los tienen es para poder armar su trabajo y entregar su trabajo. Y que generalmente las personas dejan todo para última hora y entonces la acumulación en esos 3 días es terrible. Yo he venido retroalimentando todo el tiempo. A veces hay muchos mensajes, a veces hay muy poquitos mensajes, pero en la medida en que ustedes van colocando la información, cuando hay muchos, pues me puedo demorar hasta el otro día, ¿cierto? Para poder retroalimentar. Cuando hay poquitos, los puedo retroalimentar el mismo día y no tengo problema, inconveniente en hacer. Muchas gracias. Voy a parar la grabación. Si tienen alguna pregunta, la van pensando. Muchas gracias, profesora, muy amable.